En este video la idea es hacer algunos ejemplos parecidos a lo que van a tener que hacer en la tarea 11. Los ejercicios que puse acá no son los mismos, por supuesto, los que ustedes van a hacer diferentes, pero en principio las cuentas son muy parecidas. Recuerden que en estos problemas, ¿sí?, vamos a tener algunos donde es calcular porcentaje. Para hacer eso, básicamente hay que saber cuánto es el total y eso relacionarlo con el 100%. Por ejemplo, si nos habla de hinchas de fútbol, hay que sumar todas las categorías, todos los equipos para ver cuántas personas en total respondieron. O si habla de aprobados y desaprobados, hay que saber el número total de alumnos que rindieron. O si habla de hombres y mujeres, habrá que sumar para ver cuántas personas hay en total. La cuestión es obtener el total y decir, eso es el 100%. Y luego, el dato que uno quiera calcular será X. De esa manera vamos a calcular porcentajes, resolviendo reglas de 3 con este estilo. ¿Sí? Bien, por otro lado, va a haber problemas que sean de aumento o de disminución de algún valor. ¿Sí? Vamos a tener un valor inicial. Eso habrá que leer en el enunciado, cuál es el valor inicial, por ahí es el dato, por ahí es la incógnita. Y vamos a tener un valor final. El valor final va a ser el valor inicial más el aumento que haya habido, o el valor inicial menos la disminución que haya habido. Eso que suma o que resta entre el valor inicial y el valor final es lo que se llama la variación absoluta. En todos los problemas vamos a tener una variación absoluta que será positiva si hay un aumento o será negativa si hay una disminución. Para calcular la variación absoluta, lo que uno tiene que hacer es agarrar el valor final y restarle el valor inicial. Y por eso puede dar positivo cuando el valor final es mayor, es decir, cuando hay un aumento, o puede dar negativo cuando el valor final es más chico, es decir, cuando hay una disminución. Después, esto uno lo puede transformar en porcentajes, ¿sí? Para eso, lo que se tiene que acordar es que siempre se le asigna 100% al valor inicial. Haya habido un aumento o haya habido una disminución, el valor inicial es el 100%. Después, la variación absoluta se corresponderá con una variación porcentual, que ahora después en algún ejemplo vamos a ver cómo se escribe. ¿Sí? Por ejemplo, el inicial es el 100%. Si después hay, supónganse, un aumento del 15%, aumento del 15%, es decir, si la variación porcentual es más 15%, el valor final en ese caso sería 115%. Si en cambio, por ejemplo, hay una disminución del 30%, vos pasás del 100% en el valor inicial al 70% en el valor final. Es decir, la variación porcentual se le sumará o se le restará al 100% del valor inicial y nos va a dar cuánto es el porcentaje final. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver en algún problema. Bueno, en este primer problema que les propongo como ejemplo, dice, a lo largo de la temporada Messi pateó 13 penales, ¿sí? 13 penales. En estos ejercicios está muy bueno armarse como cuadritos o tablitas con los datos que te van dando. Tengo 13 penales. Sepan o no de fútbol, saben que un penal o se erra o se hace el gol, ¿sí? Dice, pateó 13 penales convirtiendo 9 goles. Y nos pregunta cuál es el porcentaje de penales errados. Ojo con eso. En este primer ejercicio nos está preguntando cuánto es el porcentaje de penales que erró. Los 9 goles, obviamente, ¿qué significa? Que acertó 9 veces. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Sí? Si de 13 penales hizo 9 goles, sí o sí, acá, simple sentido común, tuvo que haber errado 4. ¿Sí? 4 penales errados. Este es un ejercicio de calcular porcentajes. Ejercicio de calcular porcentajes, lo que necesitábamos hacer era identificar cuánto es el total. En este problema es fácil. ¿Cuánto es el total en esta muestra? ¿Cuántos penales pateó Messi? Y me dice el enunciado que fueron 13. Ese es el total. Y después me pregunto un porcentaje de cuál de las dos categorías, porque como dijimos, en los penales hay dos categorías. O acertás y haces el gol, o errás y no haces el gol. ¿Cuál me están preguntando? Me está preguntando el porcentaje de penales errados, así que la categoría, el dato que me interesa, son los 4 penales que erró. Vamos a la regla de 3, ¿sí? El total es el 100%.
en este ejercicio dijimos que el total eran 13 penales. Eso es el 100%. Y el dato que yo quiero sacar el porcentaje es de errados. Así que como dato voy a poner 4 penales. Si me pidiera el porcentaje de aciertos en los penales, tendría que poner como dato 9, que son los que hizo el gol. Pero acá pregunta el porcentaje de errados. 4. Entonces va a ser X%. Esta regla de 3, como toda regla de 3, ¿sí? Se va a resolver multiplicando cruzado y dividiendo por quien está cruzado a la X. Es decir, va a quedar 4 por 100 dividido 13. Eso hay que hacer la cuenta con la calculadora y tenemos el ejercicio resuelto. 4 por 100, que obviamente da 400, dividido 13. Nos da 30,7%. Ese es el porcentaje de penales errados. Tenemos respondida. ¿Sí? Supónganse que nos preguntaran el porcentaje de penales convertidos. Este es un ejercicio de dos categorías, muy común. Acá o haces el gol o le errás. ¿Sí? Entonces, es muy fácil sacar el porcentaje de goles. ¿Por qué? Porque la suma de las dos categorías tiene que dar el total, tiene que dar 100%. Así que si yo tengo que 30,7 es el porcentaje que erró, puedo hacer la diferencia respecto de 100 y eso me va a dar cuánto es el porcentaje de goles, que en este caso me va a quedar 69,3. Lo pueden hacer con la calculadora de última, ¿sí? Entonces, en ejercicios con dos categorías, uno si tiene un porcentaje, el otro lo puede sacar por diferencia respecto de 100, porque la suma de todas las categorías efectivamente tiene que dar 100%. Bien, vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, por efecto de la ausencia de los empleados, una máquina que producía un cierto número de ítems ha experimentado un descenso del 19% en su ritmo de producción. El número de ítems que se producen actualmente es 4.500. Y lo que tenemos que calcular es cuántos ítems producía inicialmente. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio de variación. En este caso en particular es de descenso. Entonces, vamos a tratar de identificar cuál es el valor inicial, cuál es el valor final, cuál es la variación absoluta o la variación porcentual. ¿Sí? Obviamente algunos de esos datos van a estar y otros son los que hay que calcular. Vuelvo a leer. Una máquina que producía un cierto número de ítems. Ahí me está hablando del valor inicial, pero no me dice cuál es. El valor inicial por ahora es una incógnita. Por otro lado, me dice que experimentó un descenso del 19%. Me está diciendo la variación porcentual. 19%. Y ojo, es menos 19% porque es un descenso. Y luego me dice, el número de ítems que se producen actualmente, es decir, el valor final, es 4.500. Valor final entonces lo conozco. 4.500. La pregunta justamente es cuál es el valor inicial. Entonces, el valor inicial se corresponde con el 100%, siempre que se hace una comparación, el inicial es el 100%. Yo sé que bajó 19% y que terminó produciendo 4.500 unidades. Bien, ¿qué pasaba con los porcentajes? ¿Se acuerdan? Yo tenía 100. Si la variación es menos 19, ¿cuánto termina siendo el porcentaje del valor final entonces? 100 menos 19 termina siendo 81%. Entonces, primer cálculo acá, dado que el inicial es el 100% y que hubo un descenso de 19%, hice la cuentita y me da que el valor final es el 81%. Eso entonces ya me permite establecer una relación. En este problema, 81% son 4.500 ítems producidos. ¿Sí? 81% se corresponde con 4.500. Yo quiero saber el valor inicial. ¿Y el valor inicial qué porcentaje es? Como les dije, siempre consideramos que el valor inicial es el 100%. Entonces, lo que yo voy a poder hacer es, si conozco que el 81% es 4.500 ítems producidos, voy a calcular cuánto será el 100%, que justamente va a ser el valor inicial. X. Como toda regla de 3, se multiplica cruzado,
100 por 4500 y se divide por el que está cruzado a la X. Así que va a quedar 100 por 4500 ítems dividido 81. Hacemos con la calculadora 100 por 4500 dividido 81. Eso que escucharon fue el horno eléctrico que terminó. 5555 es el número de ítems que se producía inicialmente. ¿Sí? Entonces, de vuelta, les recapitulo. Nos decía que había habido un descenso del 19% y que finalmente se producían 4500 ítems. Ahí entonces pudimos sacar que eso tenía que ser el 81%, porque 100 menos 19 da 81. Si 81 es el 4500 y yo quiero saber el valor inicial, yo quiero saber el 100%. Ahí hicimos la regla de 3. Bien, el último problema es otra vez un problema de calcular porcentaje. Dice, si solo muestran síntomas un 14% de las personas portadoras del virus SARS-CoV-2 y en una ciudad se han detectado 248 pacientes sintomáticos, ¿cuántas personas asintomáticas hay? Bien, lo que me dice acá, ¿sí?, es que en definitiva tengo dos categorías: pacientes que son sintomáticos, es decir, que exhiben síntomas, y pacientes que son asintomáticos, es decir, que no exhiben síntomas, ¿sí?, que están enfermos pero no exhiben síntomas. Lo que me dice es que, supónganse, por algún estudio que se hizo por ahí en otra ciudad, en otro país, se sabe que el promedio de sintomáticos, de los que muestran síntomas, era 14%. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos deducir respecto de los asintomáticos si el 14% son los que muestran síntomas? Bueno, los asintomáticos, es decir, las personas que están enfermas pero que no exhiben síntomas, tienen que ser 86% de los infectados, por supuesto. ¿Sí? Entonces, 14% exhiben síntomas, 86% de los infectados no exhiben síntomas. Los sintomáticos, sabemos cuántos son. Nos dice que se detectaron 248 pacientes sintomáticos en ese pueblo. Sí, se los detectó porque tienen fiebre, tienen los típicos síntomas. La pregunta entonces es, ¿cuántos son los asintomáticos? Bien, acá ya tenemos una relación. Vieron que acá habíamos deducido que el 81% eran 4500 ítems. O en el primer ejercicio, el total, los 13 penales, eran 100%. Bueno, acá ya tenemos una relación conocida. Sabemos que el 14%, los sintomáticos, son 248. Entonces, si yo quiero conocer los asintomáticos, tengo que preguntarme cuántas personas serán el 86%. Y eso me va a dar X. ¿Sí? Hay que hacer la regla de 3. 86 por 248 dividido 14. Y eso me va a dar cuántas personas son asintomáticas. Hice mal la cuenta, espera. 248, ahí está, dividido 14. Ahora sí, 1523 personas. ¿Sí? Entonces, de las personas que tienen el virus, de los portadores, 14% son personas que tienen síntomas, 248 personas. Y 86% son los que son asintomáticos, 1523 personas. De hecho, con estos dos datos, podríamos afirmar que portadores del virus hay en total 8 más 3, 11, 4 y 2, 6 y 1 me lleva a 7, 2 y 5, 7, 1771 personas. ¿Sí? En este pueblo tenés ese número de personas portadoras, de las cuales 248 exhiben síntomas y 1523 no los exhiben. ¿Sí? Todo a partir de conocer el porcentaje de sintomáticos. Bueno, espero que se haya entendido y que sirva para cuando tengan que hacer la tarea el próximo jueves.